Barbara, morí durante 7 minutos, y Jesús apareció usando tenis Nike, diciéndome algo que ningún pastor te va a contar. Lo que vi del otro lado cambió todo lo que creía sobre el perdón. Mi nombre es Luis Miguel Torres, pero desde que tengo memoria, todos me conocen como El Huicho. 33 años cargando este apodo que me pusieron en las calles de San Salvador, cuando apenas era un morro de 12 años que creía que la vida se trataba de sobrevivir o morir intentándolo. Hoy, en este momento exacto mientras les cuento esto desde el otro lado del velo, puedo ver mi cuerpo tirado en ese sofá desgastado de mi apartamento en Oak Cliff, Dallas, con la televisión todavía prendida, transmitiendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe que ya ni siquiera estaba viendo. Puedo ver a mi esposa Rocío entrando por la puerta con las bolsas del supermercado, dejándolas caer al piso cuando se da cuenta de que algo no está bien, gritando mi nombre una y otra vez mientras marca desesperada al 911. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque mi historia no empieza en ese sofá, empieza mucho antes, en un lugar muy diferente, en una vida que juré nunca más recordar. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste, con más paz, abundancia y propósito? Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Nací en la colonia Iberia de San Salvador, El Salvador, en una casa de lámina y madera que mi abuela Domitila construyó con sus propias manos después de que el terremoto del 86 se llevara todo lo que teníamos. Mi mamá, Reina del Carmen, tenía apenas 16 años cuando me tuvo, y mi papá era un nombre que ella mencionaba con rabia cuando tomaba guaro los fines de semana. Crecí viendo cosas que ningún niño debería ver. A los 8 años ya sabía distinguir el sonido de un AK-47 de un 9 milímetros. A los 10 ya sabía qué esquinas evitar y a qué horas. A los 12, cuando el pelón Méndez me paró en la cancha donde jugábamos fútbol y me preguntó si quería ser alguien en la vida o seguir siendo un don nadie, yo solo vi una salida. Así entré a la Mara Salvatrucha, así me convertí en el Huicho, un morro más con la mirada dura y el corazón convertido en piedra. Los siguientes años fueron un borrón de violencia, lealtad malentendida y una oscuridad que se metía en los huesos como la humedad de la temporada de lluvias. Hice cosas, hermanos, cosas que llevé grabadas en la piel con tinta china y en el alma con fuego. Cada tatuaje que me hice era una historia que prefería no contar. El MS en el pecho, las 3 puntas en la mano, la Virgen de Guadalupe en la espalda que mi abuela lloraba cada vez que la veía, diciéndome que era una blasfemia llevar a la Santísima Madre en un cuerpo manchado de sangre. Pero yo le decía que ella era la única que todavía me protegía, la única que todavía veía algo bueno en mí cuando yo ya no podía verlo. A los 20 años ya había perdido la cuenta de cuántos carnales habían caído. El triste, Mejía, mi mejor amigo desde la primaria, cayó en un enfrentamiento con la pandilla contraria en el 2011. Smiley, Hernández, que siempre tenía una sonrisa aunque estuviéramos en el infierno, le metieron 6 balazos saliendo de visitar a su mamá en el hospital. El fantasma Rivas, que era como mi hermano mayor, lo mataron los mismos de la clica porque creyeron que estaba soplando con los federales. Cada muerte me endurecía más, me convencía más de que la vida no valía nada, que éramos desechables, que nadie iba a llorar por nosotros excepto nuestras mamás y abuelas que rezaban rosarios interminables, pidiendo milagros que nunca llegaban. Pero los milagros sí llegan, hermanos. A veces llegan disfrazados de tragedia. En el 2015, cuando tenía 25 años, los federales hicieron una redada masiva en la colonia. Me agarraron con un arma que ni siquiera era mía y me metieron a Mariona, la prisión donde los días se vuelven años y los años se vuelven eternidad.
Ahí, en esa celda de concreto donde compartía 20 metros cuadrados con otros 30 hombres, donde el calor era tan denso que apenas podías respirar y el olor a humanidad se te metía en la ropa hasta el alma, conocí al Chaparro Villalobos. El Chaparro no era pandillero. Era un evangelista que entraba a predicar los sábados, un hombre bajito con lentes gruesos y una Biblia tan gastada que las páginas se caían solas. La primera vez que lo vi, pensé que estaba loco, que en cualquier momento alguien lo iba a partir la cara solo por diversión, pero nadie lo tocaba. Había algo en él, una paz que no tenía sentido en ese lugar. Un día, en el patio, el Chaparro se me acercó. Yo estaba solo, mirando las paredes grises, preguntándome si alguna vez volvería a ver el cielo sin barrotes. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. Huicho, Dios no te metió aquí para castigarte, te metió aquí para salvarte. Me quise reír en su cara, pero algo en su mirada me detuvo. Durante los siguientes 6 meses, el Chaparro vino cada sábado. Me hablaba de un tal Jesús que perdonaba asesinos, que comía con pecadores, que tocaba leprosos. Me decía que no importaba cuánta sangre tuvieras en las manos, que la sangre de Cristo era más poderosa. Yo le decía que estaba loco, que un tipo como yo no tenía salvación, que Dios sí existía, ya se había olvidado de la colonia Iberia hacía décadas. Pero una noche, tirado en mi camarote de concreto escuchando los ronquidos y gemidos de 30 hombres rotos, algo se quebró dentro de mí. Lloré por primera vez desde que tenía 12 años. Lloré por mi mamá, por mi abuela, por todos los carnales muertos, por todas las madres llorando en los velorios, por toda la sangre derramada que no servía para nada. Y ahí, en esa oscuridad total, susurré algo que nunca pensé que diría. Dios, si existes, sácame de esto. No prometo ser perfecto, pero prometo intentarlo. No hubo truenos ni relámpagos, no se abrieron las puertas de la prisión mágicamente, pero algo cambió. Una paz que no puedo explicar se metió en mi pecho donde antes solo había rabia. Salí de Mariona 8 meses después por una reducción de sentencia que mi abogado de oficio dijo que era imposible. El Chaparro me esperaba afuera con ropa limpia y un billete de bus para la capital. Me dijo que tenía un contacto en una iglesia que ayudaba a exmareros a cruzar a Estados Unidos legalmente como refugiados. Me dijo que era mi oportunidad de empezar de nuevo. Así fue como llegué a Dallas en el 2016 con 27 años, un bolso con 2 mudas de ropa y una Biblia que el Chaparro me regaló con una dedicatoria que decía, «Para el Huicho, que ya no camina en tinieblas». Dallas fue como aterrizar en otro planeta. Todo era más grande, más rápido, más limpio. La gente no te miraba con miedo automático. Podías caminar de noche sin calcular rutas de escape. Pero la libertad también daba miedo. Durante meses viví en un shelter para refugiados donde compartía habitación con guatemaltecos, hondureños y otros salvadoreños que habían huido de lo mismo que yo. Conseguí trabajo lavando platos en una taquería en Buckner Boulevard. El dueño, don Esteban Vargas, un mexicano de Guanajuato con manos enormes y corazón más grande, me dio la oportunidad sin hacer muchas preguntas. Me pagaba en efectivo, me daba de comer y no le importaban los tatuajes que asomaban por debajo de las mangas de mi camisa de trabajo. Fue en esa taquería donde conocí a Rocío. Ella era mesera, una chica de Michoacán con ojos color miel y una risa que llenaba todo el lugar. Al principio ni me pelaba. Yo era el lavatrastos tatuado que apenas hablaba, pero con el tiempo ella empezó a dejarme tacos extra, a preguntarme cómo estaba, a quedarse después del turno para ayudarme a terminar de limpiar la cocina. Una noche me preguntó qué significaban mis tatuajes. Yo le dije la verdad, toda la verdad. Le conté de San Salvador, de la Mara, de la prisión, de cómo estaba intentando ser diferente. Pensé que saldría corriendo. En vez de eso, puso su mano sobre la mía y me dijo, «Todos tenemos un pasado, Huicho. Lo que importa es quién decides ser hoy». Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en la misma iglesia que me ayudó a llegar a Estados Unidos.
El pastor Melvin, un colombiano de Cali con voz de locutor de radio, nos casó con una sonrisa enorme. Mi abuela Domitila no pudo venir desde El Salvador por su edad, pero me llamó llorando de felicidad, diciéndome que siempre supo que Dios tenía planes para mí. Rocío y yo nos mudamos a un apartamento pequeño en Oak Cliff, un barrio donde se escuchaba más español que inglés. Era un lugar humilde, con las paredes delgadas y el aire acondicionado, que solo funcionaba cuando le daba la gana. Pero era nuestro. Un año después nacieron los gemelos, Luis Miguel Jr. y Mateo Salvador. 2 niños perfectos que lloraban al mismo tiempo, comían al mismo tiempo y me miraban con unos ojos que me hacían querer ser mejor cada día. Para entonces, yo ya no trabajaba en la taquería. Don Esteban me había conectado con su compadre, que tenía un taller de mecánica de trailers en Grand Prairie. Ahí aprendí el oficio y resultó que era bueno con las manos. Empecé como ayudante y en 3 años ya era mecánico certificado. El trabajo era duro, físico, 12 horas al día acostado debajo de tráileres, reparando suspensiones, cambiando llantas del tamaño de una persona, con la espalda siempre doliendo y las manos siempre sucias de grasa. Pero era trabajo honesto. Cada cheque que llegaba cada 2 semanas era limpio. Nadie iba a tocar mi puerta a medianoche. Nadie iba a dispararme por la espalda. Mis hijos iban a crecer sin escuchar balazos como canción de cuna. Ese martes, el último día de mi vida como la conocía, había sido especialmente brutal. Habíamos tenido 12 trailers para revisar porque una compañía de transporte tenía inspección federal y estaban desesperados. Empecé a las 6 de la mañana y no paré hasta las 8 de la noche. Mi jefe, un tejano llamado Bobby Ray, que masticaba tabaco y escuchaba country a todo volumen, me pagó extra en efectivo y me dijo que me fuera a casa, que me veía muerto de cansancio. Me reí y le dije que estaba bien, pero la verdad es que apenas podía mantener los ojos abiertos mientras manejaba mi Chevy del 98 de regreso al apartamento. Llegué pasadas las 9. Rocío había salido con los gemelos a casa de su hermana en Irving y me dejó tacos dorados en el microondas con una nota que decía: «Calienta 2 minutos. Te amo». Regreso como a las 11. Me comí los tacos parado en la cocina, demasiado cansado para sentarme. Me quité las botas de trabajo que pesaban como ladrillos y me tiré en el sofá. Prendí la televisión y cayó en Televisa un capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre un muchacho que se había metido en pandillas y la Virgen lo salvaba. La ironía me hizo sonreír. Pensé en los gemelos durmiendo en su cuarto, en Rocío volviendo pronto, en cómo al día siguiente era mi día libre y podríamos ir al parque. Mis párpados pesaban toneladas. La voz del actor en la televisión se volvía cada vez más lejana. Y así, sin drama, sin señales, sin despedidas, me quedé dormido. Lo que no sabía era que no iba a despertar en ese sofá. Iba a despertar en un lugar que cambiaría todo para siempre. Lo primero que sentí no fue el despertar, sino la ausencia del dolor crónico en mi espalda, baja que llevaba años cargando como una cruz invisible, la ausencia del zumbido constante del refrigerador viejo de mi apartamento, la ausencia del ruido del tráfico en la Westmoreland Road, que nunca se callaba, ni siquiera a las 3 de la madrugada. Y luego vino la luz. No era la luz amarillenta de la lámpara barata de mi sala, ni el parpadeo azulado de la televisión. Era una luz dorada, suave, que no lastimaba los ojos, sino que los acariciaba, como si la misma luz tuviera textura de seda. Abrí los ojos completamente, y lo primero que pensé fue que me había quedado ciego, porque todo brillaba demasiado, pero no era ceguera, era claridad absoluta. Me levanté sin pensarlo, sin ese esfuerzo que siempre requería después de un día de 12 horas bajo las trailas. Mi cuerpo respondió instantáneamente, sin quejas, sin crujidos de rodillas, ni ese jalón en la espalda que me hacía respirar hondo antes de incorporarme. Me puse de pie de un solo movimiento, fluido como cuando tenía 15 años, antes de que el cuerpo empezara a cobrar facturas por cada golpe, cada pelea, cada noche durmiendo en concreto frío.
Miré mis manos y ahí estaban los tatuajes, las 3 puntas, las letras, todo seguía marcado en mi piel, pero algo era diferente. La piel misma se veía distinta, más limpia, sin las cicatrices de quemaduras de soldadura, sin las manchas de grasa que nunca salían completamente. Fue entonces cuando miré alrededor, y mi cerebro se negó a procesar lo que veía. Estaba parado en una calle que reconocía, pero que al mismo tiempo no podía ser real. Era la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Lo supe inmediatamente, aunque nunca había estado ahí físicamente, pero la había visto 1000 veces en películas, en documentales, en fotos que circulaban en Facebook. Esas calles angostas con edificios antiguos de principios del siglo XX, con sus balcones de hierro forjado y sus fachadas de cantera. Solo que esta versión de la Colonia Doctores no tenía el caos característico del centro histórico de la capital mexicana. No había basura acumulada en las esquinas, no había grafitis en las paredes, no había cables de luz colgando peligrosamente como telarañas eléctricas. No había ese olor a quesadillas fritas, mezclado con smog y drenaje, que define a las colonias viejas de la CDMX. Las calles estaban impecables, pero no vacías de vida, sino llenas de una vitalidad que no puedo describir con palabras humanas. Los edificios mantenían su arquitectura colonial, pero parecían respirar luz desde adentro, como si las paredes mismas estuvieran hechas de una piedra que contenía soles pequeñitos en su interior. Las ventanas no tenían vidrios rotos ni cortinas raídas, sino que desde ellas emanaba una calidez que te invitaba a entrar, aunque no había puertas cerradas con candados ni rejas de seguridad. Caminé por la banqueta y el pavimento bajo mis pies descalzos, porque de repente me di cuenta de que no tenía los zapatos puestos. Era suave, como arena de playa, pero firme, sin ser caliente ni frío. Una temperatura perfecta que no existe en el mundo natural. Y entonces escuché la música. No venía de un lugar específico, sino de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era música de arpas, pero no el tipo de música de arpa que escuchas en las bodas o en los elevadores, sino algo más antiguo, más puro, como si cada nota fuera un idioma que tu alma entendía antes de que tu mente lo procesara. Las notas flotaban en el aire visible, y juro que podía verlas. Pequeñas partículas de luz dorada que danzaban formando patrones geométricos perfectos antes de disolverse en la atmósfera. La melodía no tenía principio ni fin, simplemente existía, como existe el aire o la gravedad, una constante que sostenía todo lo demás. Empecé a caminar sin destino, más por shock que por decisión consciente. Pasé junto a lo que parecía ser una tienda de abarrotes, de esas típicas changarros mexicanos donde venden de todo, desde Coca-Cola hasta veladoras. Pero esta tienda no tenía rejas ni mostradores que te separaran del dueño por miedo a los asaltos. El interior brillaba con una luz suave, y podía ver estantes llenos de cosas que reconocía, pero que al mismo tiempo eran versiones perfeccionadas de sí mismas. Había panes que emanaban un aroma que hacía que tu estómago no sintiera hambre sino plenitud, como si solo oler fuera suficiente para nutrir algo más profundo que el cuerpo. Más adelante había un puesto de tacos, y esto casi me hace reír por lo absurdo de la situación. Un puesto de tacos en lo que claramente era el cielo, o algo parecido al cielo, o una alucinación masiva de mi cerebro muriendo en ese sofá de Oak Cliff. Pero ahí estaba, con su comal humeante, excepto que el humo no era gris sino blanco perlado y subía en espirales que formaban palabras en idiomas que no conocía, pero que de alguna forma entendía. El taquero era un señor mayor con bigote blanco y delantal impecable, que me sonrió con una familiaridad que no tenía sentido, como si me conociera de toda la vida, como si hubiera estado esperándome. Me detuve frente al puesto sin saber qué hacer o decir. El señor me extendió un taco y sin palabras me indicó que lo tomara. Lo hice casi por reflejo. El taco estaba tibio en mi mano,
perfectamente envuelto en una tortilla que parecía hecha a mano, pero sin las imperfecciones normales, sin los bordes quemados ni las partes crudas. Le di una mordida y el sabor explotó en mi boca, pero no era solo sabor, era memoria. Podía saborear cada taco que mi abuela Domitila me había hecho de niño en nuestra casa de lámina en San Salvador. Podía saborear los tacos que Rocío me preparaba los domingos, cuando teníamos tiempo. Podía saborear todos los tacos que había comido en mi vida. Todos, al mismo tiempo, todas esas memorias felices concentradas en un solo bocado. Y lloré. Ahí parado en medio de esa calle imposible, comiendo un taco de un puesto celestial, lloré como no había llorado en años. El taquero asintió con comprensión, como si llorara por tacos fuera la reacción más normal del mundo en este lugar. No dijo nada, solo me dio una palmada en el hombro, y esa palmada llevaba el peso de 1000 palabras de consuelo. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y seguí caminando, ahora más consciente de que algo muy serio estaba pasando. ¿Esto no era un sueño normal? Los sueños no tenían esta coherencia, esta continuidad. En los sueños las cosas cambian sin razón. La física no funciona. Te encuentras de repente en lugares distintos sin transición. Pero esto era diferente. Cada paso que daba era deliberado. Cada cosa que veía permanecía donde estaba cuando volteaba a mirarla de nuevo. Llegué a lo que parecía ser un parque pequeño, de esos que hay en cada colonia mexicana, con su kiosco central y sus bancas de hierro forjado. Pero este parque no tenía el pasto amarillento ni las bancas oxidadas. El césped era de un verde que dolía de tan perfecto. Cada brizna de pasto parecía bailar con una alegría propia. Los árboles eran frondosos sin ser amenazantes. Sus ramas se extendían formando patrones que invitaban a la sombra y al descanso. Y en el centro del parque, junto al kiosco que parecía hecho de cristal líquido, había gente. No eran muchos, tal vez una docena de personas sentadas en las bancas o caminando tranquilamente por los senderos. Lo extraño es que todos parecían estar en su propio mundo, pero al mismo tiempo conscientes de los demás, una especie de soledad acompañada que no genera incomodidad sino paz. Algunos eran viejos, otros jóvenes, algunos parecían latinoamericanos como yo, otros asiáticos, africanos, europeos. Todos vestían ropas distintas, desde trajes formales hasta ropa casual, pero todo se veía impecable, recién lavado, sin manchas ni desgaste. Me senté en una banca porque mis piernas, aunque no dolían, de repente sintieron la necesidad de descansar. Fue un descanso diferente, no el descanso del cuerpo agotado, sino el descanso del alma que finalmente puede dejar de correr. Y ahí sentado, mirando ese parque imposible en esa versión sublimada de la colonia Doctores, empecé a hacer las preguntas que había estado evitando. ¿Estoy muerto? ¿Esto es el cielo? ¿Por qué el cielo se parece a una colonia de la Ciudad de México? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los ángeles con trompetas y las nubes y todo lo que me enseñaron en la iglesia? Como si mis preguntas hubieran activado algo. Un hombre se sentó a mi lado en la banca. No lo vi llegar. Simplemente no estaba ahí, y luego estaba ahí. Pero su aparición no me asustó. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás y una guayabera crema impecable. Sus ojos eran color café oscuro, casi negro, pero brillaban con una luz propia. Me miró con una sonrisa amable y me habló en un español perfecto, con acento que no podía ubicar, ni mexicano, ni salvadoreño, ni de ningún lugar específico, sino un español universal. Luis Miguel, me dijo usando mi nombre completo, no mi apodo. Es que estás confundido. No era una pregunta, sino una afirmación. Yo asentí porque no tenía sentido negarlo. ¿Tienes preguntas?, continuó. Eso es bueno. Las preguntas son el primer paso hacia el entendimiento. Se acomodó en la banca como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, y supongo que en ese lugar el tiempo funcionaba diferente. Este lugar hizo un gesto amplio con el brazo abarcando todo lo que nos rodeaba. Es una transición.
No es el cielo como lo pintan en las iglesias, pero tampoco es el mundo que dejaste. Es un lugar intermedio, un umbral donde las almas llegan para procesar, para entender, para prepararse. ¿Entonces estoy muerto?, pregunté con una voz que sonaba extrañamente tranquila, considerando la naturaleza de la pregunta. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que indicaba que la respuesta era más compleja que un simple sí o no. Tu cuerpo está en un estado de suspensión, explicó. Tu corazón dejó de latir en ese sofá. Los paramédicos están en camino. Tu esposa encontró tu cuerpo y está haciendo todo lo posible por revivirte. Pero tu alma, tu esencia, está aquí porque hay algo que necesitas ver, algo que necesitas entender antes de tomar una decisión. ¿Qué decisión?, pregunté sintiendo un peso en el pecho que no era físico. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez había una tristeza mezclada con esperanza en su expresión. Eso lo descubrirás pronto. Por ahora, solo necesitas saber que estás exactamente donde necesitas estar. Este lugar toma la forma de lo familiar porque lo completamente desconocido sería demasiado para tu mente humana. Tu alma reconoce estas calles, esta arquitectura, porque representa comunidad, cultura, hogar. Cada persona ve algo diferente cuando llega aquí. Para ti es la colonia Doctores. Para otros puede ser un pueblo en las montañas, una playa, una ciudad europea. El contenedor cambia, pero la esencia es la misma. Me quedé procesando sus palabras cuando escuché algo que hizo que mi corazón, o lo que fuera que tenía en este lugar en vez de corazón, se detuviera. Era una risa que reconocería en cualquier parte del universo, en cualquier dimensión, en cualquier realidad. Era la risa de el triste Mejía, mi mejor amigo de la infancia, el carnal que cayó baleado hace más de una década en las calles de San Salvador. Me levanté de un salto de la banca y miré hacia donde venía el sonido. Y ahí, en una esquina del parque, bajo un árbol que parecía hecho de luz solidificada, había un grupo de hombres jugando fútbol descalzos en el pasto perfecto. Y entre ellos, riendo con esa risa inconfundible, estaba el triste. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Corrí hacia ese grupo de hombres con una urgencia que nacía de un lugar más profundo que la razón. El pasto bajo mis pies descalzos era tan suave que parecía que corría sobre nubes, y la distancia que normalmente habría tomado 30 segundos cubrir se sintió como si la cruzara en 3. El tiempo funcionaba diferente aquí, o tal vez era mi percepción la que había cambiado. Ya no estaba seguro de nada, excepto de que necesitaba llegar a ese grupo. Necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que mi corazón ya sabía que era verdad. Cuando llegué al borde de la pequeña cancha improvisada, me detuve en seco. Eran 6 hombres jugando, pasándose un balón que brillaba con luz propia, como si estuviera hecho de la misma sustancia que formaba las calles de este lugar imposible. Y los reconocí a todos, cada uno de ellos. Cada rostro era una puñalada de memoria y dolor y amor, todo mezclado. Ahí estaba Esteban, el triste Mejía, con su cara alargada y sus ojos tristes que le habían dado el apodo, pero ahora esos ojos brillaban con una alegría que nunca le había visto en vida. Estaba Rodrigo Smiley Hernández, que tenía una sonrisa permanente incluso cuando las cosas estaban mal, y ahora esa sonrisa era tan radiante que parecía iluminar todo a su alrededor. Ahí estaba Mario, el fantasma Stick Rivas, mi hermano mayor en la clica, el que me enseñó a sobrevivir en las calles, el que murió por una traición que nunca merecía. Pero no solo estaban ellos 3. También reconocí a Carlos el Chele Portillo, un morro rubio de ojos claros que había caído en una redada policial que se puso violenta. Estaba Jonathan, el Jonás Campos, que perdió la vida cuando apenas tenía 17 años en un tiroteo desde un carro en movimiento. Y el sexto era Mauricio el Flaco Ramírez, tan delgado que parecía que el viento se lo iba a llevar, que murió de una sobredosis en un callejón mientras todos pensábamos que estaba limpio.
6 carnales, 6 hermanos de la calle, 6 muertes que había cargado en mi conciencia como piedras en una mochila que nunca podía quitarme. El triste fue el primero en verme. Estaba a punto de patear el balón cuando sus ojos se encontraron con los míos y se quedó completamente inmóvil, con el pie en el aire, como una estatua de sal. Por un segundo que se sintió como una eternidad. Solo nos miramos. Y entonces su cara se transformó en una expresión de júbilo tan puro que me hizo doler el pecho. Dejó el balón donde estaba y corrió hacia mí con los brazos abiertos, y yo corrí hacia él, y cuando chocamos fue como si 2 tsunamis de emoción se estrellaran uno contra el otro. El abrazo fue real. No era etéreo ni fantasmal. Era sólido, firme, cálido. Podía sentir sus brazos alrededor de mis hombros. Podía sentir cómo temblaba. Podía escuchar sus sollozos, mezclados con risas, mezclados con palabras incoherentes. Huicho, hermano, no puedo creer que estés aquí. Nunca pensé, nunca imaginé, hermano. Mi hermano. Yo también estaba llorando, lágrimas que caían sin control, empapando su camisa blanca que no tenía ni una mancha, ni una arruga, tan diferente de las camisas rasgadas y manchadas de sangre que usábamos en las calles de San Salvador. Nos separamos solo para mirarnos bien, sosteniéndose de los hombros como si temiéramos que el otro desapareciera si lo soltábamos. Su cara era la misma pero diferente. Tenía los mismos rasgos, la misma estructura ósea, pero había una paz en su expresión que borraba años de dureza. Sus ojos ya no tenían esa mirada de animal acorralado que todos desarrollábamos después de un tiempo en la calle. Ya no tenían esa vigilancia constante, ese cálculo perpetuo de amenazas. Eran solo ojos, ojos que me miraban con un amor fraternal tan intenso que era casi físico. Los otros también habían dejado de jugar y se acercaban, primero con cautela como si no pudieran creer lo que veían, y luego con creciente certeza y alegría. Smiley llegó segundo, su característico grito de emoción haciendo eco en el parque. «No mames, Huicho, eres tú, cabrón». Su abrazo fue tan fuerte que en vida me habría quebrado una costilla, pero aquí solo sentí amor puro manifestado en contacto físico. El fantasma llegó más despacio, más controlado, siempre el mayor, siempre el más sereno, pero cuando me abrazó, susurró en mi oído: «Sabía que te volvería a ver, morro, siempre lo supe». El Chele, el Jonás y el Flaco me abrazaron todos juntos, una pila de cuerpos y brazos y lágrimas y risas. Nos quedamos así por lo que pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo no significaba nada en ese momento. Cuando finalmente nos separamos, todos nos mirábamos con caras de asombro, tocándonos los brazos y los hombros para confirmar que éramos reales, que esto no era una alucinación colectiva del más allá. ¿Cuándo?, preguntó el triste, y yo supe inmediatamente a qué se refería. Hoy, creo que hoy, me quedé dormido en mi sofá en Dallas y desperté aquí. Smiley silbó bajo, ese silbido característico que hacía cuando algo lo impresionaba. «Dallas, saliste, mi hermano. Saliste de El Salvador». Su voz tenía una mezcla de orgullo y nostalgia. Yo asentí. Salí después de Mariona. Me fui como refugiado. Tengo esposa, tengo gemelos, trabajo de mecánico. Las palabras salían atropelladas, como si necesitara contarles toda mi vida en un solo aliento. El fantasma sonrió, esa sonrisa de hermano mayor orgulloso. «Lo lograste, Huicho. Hiciste lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Saliste del hoyo, Ma». Había algo en su tono. No era amargura, sino genuina felicidad, como si mi éxito fuera su éxito también. «Pero, ¿qué haces aquí entonces?», preguntó el Jonás con curiosidad genuina. «Si lograste salir, si tienes familia, si estás viviendo bien, ¿por qué estás en este lugar?». Era una buena pregunta y yo no tenía respuesta. Me encogí de hombros sintiéndome perdido. «No sé, carnal. 1 minuto estaba en mi sofá, muerto de cansancio, y al siguiente estaba aquí. Hay un vato que me dijo que mi cuerpo está en algún tipo de suspensión, que mi corazón dejó de latir, pero que hay algo que necesito ver o entender». El triste y el fantasma,
Intercambiaron una mirada significativa, una de esas miradas que hablan sin palabras. Entonces es como nos pasó a nosotros, dijo el triste en voz baja. Todos llegamos aquí en ese estado, entre la vida y la muerte, un pie en cada mundo. Mao. Nos sentamos todos en el pasto, formando un círculo como solíamos hacer en las esquinas de la colonia Iberia, cuando planeábamos cosas o simplemente matábamos el tiempo. Pero este círculo era diferente. No había tensión, no había miradas vigilantes hacia las esquinas, no había manos cerca de las cinturas donde guardábamos las armas. Era solo un grupo de hermanos reuniéndose después de mucho tiempo separados. El flaco fue el primero en hablar de su muerte, algo que me sorprendió porque en vida era el más callado de todos. Yo llegué aquí hace como 5 años, creo. El tiempo es raro aquí, pero sé que fue después de que ustedes cayeron, señaló al triste y a Smiley. La sobredosis no fue accidente, hermanos. Yo sabía lo que estaba haciendo. No podía más. La calle me había comido por dentro y solo quería que parara el dolor. Su confesión nos dejó en silencio. En vida nunca hablaríamos de estas cosas. La vulnerabilidad era debilidad, y la debilidad te mataba. Pero aquí era diferente. Aquí podíamos ser honestos. El Jonás continuó. Yo tenía 17 y ya estaba cansado de vivir. Cuando las balas entraron, mi primer pensamiento no fue miedo, sino alivio. ¿Qué clase de morro de 17 años se siente aliviado de morir? Eso es lo que la calle hace, hermanos. Te mata mucho antes de que tu cuerpo deje de funcionar. Smiley, que siempre había sido el alma de la fiesta, el que mantenía la moral alta incluso en los peores momentos, habló con una seriedad que nunca le había visto. Cuando me dispararon saliendo del hospital donde estaba mi mamá, lo último que pensé fue en ella. Pensé en cómo iba a destrozarla esto, cómo ya había perdido a mi papá a los narcos y ahora me perdía a mí a la pandilla. Pensé en cuánto dolor le había causado y cuánto más le iba a causar con mi muerte. Y llegué aquí cargando esa culpa como si fuera concreto en mi pecho. El triste me miró directamente cuando habló. ¿Te acordás del día que caí, Huicho? Tú estabas ahí. Estabas a 3 metros de mí cuando las balas empezaron a volar. Te tiraste detrás de un carro, y yo corrí hacia el callejón, pero no llegué. Sentí el primer impacto en la espalda, y fue como si alguien me hubiera golpeado con un bate. El segundo en el costado me tumbó. El tercero en el pecho fue el que me mató. Pero lo raro es que no dolió tanto como esperaba. Había escuchado que morir baleado era el peor dolor imaginable. Pero para mí fue casi un alivio, como quitarme una armadura que había cargado toda mi vida. Y entonces cerré los ojos en ese callejón lleno de basura y sangre. Y los abrí aquí, en este parque limpio y brillante, y no entendía nada. El fantasma, que había muerto de la manera más traicionera, asesinado por los mismos de la clica, que supuestamente era su familia, habló con una calma que solo la distancia y la perspectiva podían dar. Cuando mis propios carnales me pusieron el arma en la cabeza, acusándome de ser soplón cuando nunca lo fui, mi último pensamiento fue lo absurdo de todo. Había dado mi vida entera a la Mara. Había sangrado por ellos, había matado por ellos, había pasado hambre y frío y miedo por ellos. Y al final me mataron por un rumor falso. Ni siquiera se tomaron el tiempo de verificar. Solo me llevaron a ese lote baldío y me ejecutaron como a un perro. ¿Y sabes qué es lo más loco, Huicho? En el momento que jalaron el gatillo, lo que sentí no fue rabia ni miedo, fue tristeza. Tristeza profunda por todos nosotros, por lo perdidos que estábamos, por lo rotos que estábamos, por creer que esa vida significaba algo cuando lo único que significaba era muerte temprana y dolor infinito. Me limpié las lágrimas que no paraban de caer. Cada historia era un cuchillo en el corazón, pero también era catártico escucharlas, saber qué había pasado por sus mentes en sus últimos momentos. Hermanos, dije con la voz quebrada, yo cargué con la culpa de cada una de sus muertes. Cada vez que recordaba cómo cayeron, me preguntaba qué podría haber hecho diferente.
Si hubiera estado más cerca del triste ese día, si hubiera convencido al fantasma de que no fuera solo a esa reunión, si hubiera notado que el flaco estaba tan mal. Me he torturado con estos que hubiera pasado durante años. El triste puso su mano en mi hombro, y cuando habló su voz, tenía una autoridad nueva, como si hubiera aprendido verdades que yo todavía no conocía. Huicho, eso es lo que queremos que entiendas. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Cada uno de nosotros tomó sus propias decisiones. Cada uno eligió entrar a esa vida sabiendo los riesgos. No eras nuestro padre ni nuestro salvador. Eras nuestro hermano, y fuiste el mejor hermano que pudiste ser con las herramientas que tenías en ese momento. Necesitas soltar esa culpa, carnal, porque nos está pesando a nosotros también. Nos duele verte cargando algo que nunca fue tuyo para cargar. Pero hay algo más importante que necesitas ver, dijo el fantasma poniéndose de pie y extendiéndome la mano para ayudarme a levantarme. Todos los demás también se pusieron de pie, formando un semicírculo alrededor de mí. Huicho, necesitas ver esto. El triste se desabotonó la camisa blanca lentamente con ceremonia, como si estuviera a punto de revelar algo sagrado. Cuando abrió completamente su camisa, dejando su pecho expuesto, mi aliento se detuvo en mi garganta. Su pecho estaba limpio, completamente limpio. Donde antes tenía tatuado el MS enorme que cubría todo su torso, donde tenía las calaveras y las lágrimas y las manos en oración y todo el catálogo de tinta que marcaba su lealtad a la Mara, ahora solo había piel perfecta. Y en el centro de su pecho, justo sobre donde estaría su corazón, brillaba una cruz. No era un tatuaje, era luz. Era como si su piel fuera un vitral y la luz viniera desde adentro, proyectando una cruz luminosa que latía suavemente, sincronizada con un pulso que podía sentir más que escuchar. Uno por uno, todos se quitaron las camisas. Smiley, el fantasma, el Chele, el Jonás, el flaco. Todos tenían lo mismo. Pechos limpios donde antes había tinta que contaba historias de violencia y lealtades mal dirigidas, y todos tenían esa cruz de luz brillando sobre sus corazones. Me quedé sin palabras, mirando de uno a otro, mi mente tratando de procesar lo imposible de lo que estaba viendo. Aquí no importa lo que hicimos, dijo Smiley con lágrimas corriendo por su cara. Aquí solo importa lo que somos en esencia. Y en esencia, hermano, todos somos hijos amados, intentando encontrar nuestro camino a casa. Los tatuajes fueron símbolo de nuestra esclavitud, de nuestras cadenas, pero esas cadenas se rompieron. Fuimos liberados. Y esta cruz tocó su pecho donde brillaba la luz. Es la marca de esa liberación. Me miré mis propias manos, mis propios brazos llenos de tinta. Los tatuajes seguían ahí. Cada línea, cada sombra, cada símbolo. ¿Por qué yo todavía los tengo? Pregunté sintiendo un pánico creciente. ¿Por qué los míos no desaparecieron? El fantasma dio un paso hacia mí y puso ambas manos en mis hombros, mirándome directo a los ojos con una intensidad que me hacía imposible apartar la mirada. Porque tú todavía estás en el medio, Huicho, todavía tienes un pie en cada mundo. Nosotros ya cruzamos completamente, pero tú tienes que decidir, y antes de que puedas decidir, hay alguien que necesitas conocer, alguien que está esperándote. ¡Tum! Señaló hacia el otro lado del parque, hacia una figura que caminaba hacia nosotros, y cuando miré hacia allá, mi corazón se detuvo por completo. La figura que caminaba hacia nosotros no venía flotando en nubes ni rodeada de ángeles con trompetas doradas. No había rayos de luz celestial disparándose desde el cielo, ni coros angelicales llenando el aire con himnos en latín. Venía caminando como caminaría cualquier persona normal por un parque un domingo por la tarde, con las manos en los bolsillos y una tranquilidad que parecía ralentizar el tiempo mismo a su alrededor. Pero había algo en esa figura, algo que hacía que cada célula de mi cuerpo supiera exactamente quién era antes de que mi mente pudiera procesarlo. Era como si mi alma lo reconociera a un nivel tan profundo que las palabras eran innecesarias. Lo primero que noté fueron los tenis. Nike blancos,
Palt impecables, del tipo que ves en las tiendas y sabes que en cuanto los uses, una vez ya no van a estar tan blancos. Pero estos brillaban con una blancura que no era de este mundo, como si la suciedad y el desgaste no tuvieran permiso de tocarlos. Llevaba pantalones de mezclilla azul oscuro, sin roturas ni decoraciones, solo unos jeans normales que cualquiera podría comprar en una tienda de ropa. Su camisa era blanca, manga corta, simple, del tipo que podrías encontrar en un paquete de 3 por $20. Nada elaborado, nada ostentoso, nada que gritara divinidad o poder supremo. Si lo hubieras visto caminando por las calles de Oak Cliff, pensarías que era un compa más del barrio yendo a comprar tortillas a la tienda. Pero su rostro, Dios santo, su rostro, no era como las pinturas europeas que había visto en las iglesias. Ese Jesús rubio de ojos azules que parecía modelo de shampoo. Este hombre tenía piel morena, del color del café con leche, quemada por el sol como la piel de cualquiera que trabaja afuera todo el día. Su cabello era negro, ondulado, llegándole hasta los hombros, pero no de manera cuidada sino natural, como si simplemente dejara que creciera sin preocuparse mucho por eso. Tenía barba, no muy larga, pero tampoco recién rasurada, ese punto medio que tienen los hombres que trabajan con las manos y no tienen tiempo para estar frente al espejo cada mañana. Sus rasgos eran claramente mestizos, una mezcla hermosa que podría haber sido mexicano, salvadoreño, guatemalteco, cualquier hermano de Latinoamérica. Tenía pómulos definidos, nariz recta pero no delgada, labios llenos que sonreían con una calidez que podías sentir desde metros de distancia. Pero eran sus ojos los que te paralizaban. Eran color café oscuro, casi negro, tan profundos que cuando los mirabas sentías que estabas mirando hacia el universo entero. No era una mirada intimidante ni autoritaria. Era una mirada que te conocía completamente, que veía cada secreto, cada vergüenza, cada herida, cada alegría, cada momento de tu vida, y te amaba exactamente como eras. No a pesar de lo que eras, sino precisamente por lo que eras. Sus ojos no tenían juicio, solo comprensión infinita mezclada con un amor tan intenso que era casi doloroso de recibir. Mis carnales se hicieron a un lado cuando se acercó formando una especie de pasillo entre ellos, y él caminó directamente hacia mí sin dudar, sin detenerse, como si fuera el único propósito de su caminata. Cuando estuvo a menos de 1 metro de distancia, se detuvo y me miró de arriba a abajo, no con juicio, sino con el tipo de inspección que hace un hermano mayor cuando no te ha visto en años y quiere asegurarse de que estás bien. Entonces sonrió. Y esa sonrisa fue como el amanecer después de la noche más larga de tu vida. «Luis Miguel», dijo mi nombre completo con una voz que era suave, pero llevaba el peso de la autoridad absoluta. No era una voz estruendosa ni imponente. Era una voz cálida, como la de un amigo cercano, pero con una profundidad que sentías vibrar en tu pecho. Hablaba español perfecto, pero con un acento que no podía ubicar, como si todos los acentos del mundo hispanohablante se hubieran mezclado en uno solo. «Huicho», agregó usando mi apodo con familiaridad, y escucharlo decir ese nombre que solo mis carnales más cercanos usaban, me rompió algo adentro. Intenté hablar, pero no salieron palabras. Mi garganta estaba cerrada por la emoción. Intenté arrodillarme porque pensé que era lo que debía hacer, que era lo apropiado frente a la presencia divina, pero él extendió la mano y me detuvo con un gesto suave pero firme. «No, hermano, aquí no. Entre nosotros no hay esa distancia». Y entonces hizo algo que mi cerebro no podía procesar. Me dio un abrazo. Un abrazo de oso, completo, de esos que te levantan un poco del suelo y te aprietan tan fuerte que sientes todos los huesos de tu espalda crujir. Y en ese abrazo sentí todo. Sentí cada momento de mi vida donde me había sentido solo. Sentí cada noche en las calles cuando tenía miedo, pero no podía mostrarlo. Sentí cada golpe que había recibido y cada golpe que había dado. Sentí cada lágrima que había derramado y cada lágrima que había reprimido. Y sentí perdón. Un perdón tan completo y absoluto que era como si todas esas cosas nunca hubieran existido.
como si hubieran sido borradas de la existencia misma. Cuando finalmente me soltó, yo estaba llorando sin control, mocos y lágrimas y sollozos que salían desde lo más profundo de mi ser. No me avergonzaba. No podía avergonzarme. Era como si toda la dureza que había construido durante décadas se derritiera en presencia de ese amor. Él me limpió las lágrimas con sus pulgares, un gesto tan tierno que me hizo llorar más. Está bien, carnal, está bien soltar todo eso, lo has cargado demasiado tiempo. Cuando pude hablar, lo único que salió fue, ¿por qué? Porque yo, después de todo lo que hice, después de toda la sangre, después de todo el dolor que causé, ¿por qué me recibes así? Él inclinó la cabeza ligeramente, como considerando la pregunta, aunque yo sabía que ya conocía todas las respuestas. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes los humanos?, dijo con una media sonrisa. Piensan que mi amor es algo que tienen que ganar, como un salario o un premio. Piensan que si son suficientemente buenos o suficientemente arrepentidos o suficientemente cualquier cosa, entonces tal vez, merecerán un poquito de mi amor. Pero así no funciona, Huicho. Mi amor no es un salario, es un regalo. Y los regalos no se ganan, se reciben. Me señaló a mis carnales que estaban parados alrededor de nosotros, observando en silencio, respetuoso. Mira a tus hermanos. Cada uno de ellos llegó aquí cargando el mismo peso que tú. El triste pensaba que había matado su alma con cada acto de violencia. Smiley creía que su sonrisa era una mentira que cubría un vacío irreparable. El fantasma estaba convencido de que morir traicionado era su castigo justo por todas las traiciones que él había cometido. El flaco pensaba que su adicción lo había hecho indigno de cualquier tipo de redención. El Chele creía que su sangre derramada era el pago por la sangre que había derramado, y el Jonás, tan joven, ya había decidido que su vida no tenía valor. Pero todos estaban equivocados. Todos ustedes estaban equivocados. Caminó entre mis carnales, tocando a cada uno en el hombro mientras hablaba. El amor no funciona con matemáticas de deuda y pago. No es un sistema de justicia donde cada pecado requiere un castigo equivalente. Es un océano infinito que te sumerge completamente, sin importar cuán sucio llegues a la orilla. ¿Entiendes eso, Huicho? No importa cuánta mugre traigas encima, el océano sigue siendo océano. No se contamina por ti, te limpia a ti. Entonces se paró frente a mí de nuevo y extendió sus manos palmas arriba. Por primera vez vi las cicatrices. Eran gruesas, irregulares, del tipo de cicatrices que dejan heridas profundas que nunca sanaron apropiadamente. En el centro de cada palma había una marca circular, como si algo grueso y pesado hubiera atravesado la carne. Clavos, me di cuenta con un escalofrío. Las marcas de los clavos de la crucifixión no eran delicadas ni artísticas como en las pinturas. Eran feas, brutales, recordatorios de violencia real infligida en carne real. ¿Ves esto?, dijo sosteniendo sus manos para que pudiera verlas claramente. Esto lo hice por cada pandillero, por cada homie perdido, por cada morro en las calles que piensa que no hay salida. Lo hice por el triste y por Smiley y por el fantasma y por todos los demás. Y lo hice por ti, Huicho, específicamente por ti. Si hubieras sido el único ser humano en toda la historia que necesitara salvación, habría subido a esa cruz solo por ti. Eso es cuánto vales, no por lo que haces, sino por lo que eres. Eres mi hermano, eres mi creación. Eres amado con un amor que no tiene condiciones, ni límites, ni fin. Me tomó de los brazos y me hizo mirar mis propios tatuajes, toda la tinta que todavía marcaba mi piel. Miras estos y ves fracaso. ¿Ves evidencia de una vida perdida? ¿Ves recordatorios de quién fuiste? Pero yo miro estos y veo un mapa. Veo el camino que tuviste que caminar para llegar hasta aquí. Veo cada decisión, cada momento de desesperación, cada instante en que elegiste la única opción que parecía disponible para sobrevivir. Y no te condeno por eso, te honro por eso, porque sobreviviste, porque a pesar de todo el infierno por el que caminaste, a pesar de toda la oscuridad que te rodeó, algo dentro de ti siguió buscando la luz.
Algo dentro de ti nunca se rindió completamente. Señaló hacia el triste que se había vuelto a poner la camisa, pero donde podías ver ese resplandor de la cruz, brillando a través de la tela. Ellos ya no tienen sus tatuajes porque ya completaron su transición, ya soltaron completamente el peso de quienes fueron. Pero tú, Huicho, todavía estás en el proceso, todavía tienes que hacer una elección. Y antes de que puedas hacer esa elección, necesitas entender algo fundamental. Se acercó tanto que podía sentir su aliento cuando hablaba. Aquí no hay barrios ni placas. No hay Mara Salvatrucha ni pandillas contrarias. No hay sureños ni norteños. No hay fronteras entre países ni divisiones entre razas. El único tatuaje que vale aquí, el único que tiene significado eterno, es mi nombre escrito en el corazón. Y ese no se hace con tinta china, ni con agujas. Se hace con decisión, con rendición, con aceptación. Me tomó la mano y la puso sobre su pecho, justo sobre su corazón. Podía sentirlo latir, fuerte y constante, un ritmo que parecía sincronizarse con el mío. Tu abuela Domitila rezó por ti cada día de su vida. Cada rosario que rezó tenía tu nombre en él. Cada vela que encendió era por tu protección. Cada lágrima que derramó era una oración líquida pidiendo por tu salvación. Y yo escuché cada una. Sus oraciones construyeron un puente entre el infierno donde estabas y el cielo hacia donde te dirigías. Ese puente es por el que caminaste cuando saliste de la prisión. Ese puente es el que te llevó a Dallas. Ese puente es el que te conectó con Rocío y con tus hijos. Nada de eso fue coincidencia, hermano. Todo fue respuesta a las oraciones de una abuela que nunca dejó de creer que su nieto podía ser redimido. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de comprensión, de gratitud tan profunda que no tenía palabras. Pensé en mi abuela, en sus manos arrugadas sosteniendo las cuentas del rosario, en su voz temblorosa rezando en esa casa de lámina mientras la lluvia golpeaba el techo. Pensé en todas las veces que me dijo que la Virgen me protegía, que Dios tenía planes para mí, que yo era especial, y yo siempre pensé que era solo lo que las abuelas dicen, esperanza ciega sin fundamento en la realidad. Pero no lo era. Era profecía, era fe manifestada, era amor transformado en poder. Ahora, dijo retrocediendo un paso pero sin soltar mi mirada, necesito que veas algo más. Necesito que entiendas completamente lo que está en juego. Hizo un gesto con la mano y de repente el parque, la colonia Doctores Celestial, todo desapareció. En su lugar apareció una escena que reconocí inmediatamente. Era mi apartamento en Oak Cliff. Podía ver mi cuerpo en el sofá, inmóvil, con la cara de un color gris azulado que no era natural. Rocío estaba arrodillada junto a mí, golpeándome el pecho con los puños mientras lloraba histéricamente. Los paramédicos acababan de llegar. Podía escuchar sus voces calmadas pero urgentes mientras desplegaban el equipo. Uno de ellos estaba preparando el desfibrilador, mientras el otro comenzaba compresiones en mi pecho. Los gemelos habían sido llevados a la habitación por un vecino que había escuchado los gritos de Rocío, y podía escucharlos llorando, preguntando por su papi. «Esto está pasando ahora mismo», dijo Jesús con voz seria. «Tu cuerpo ha estado sin oxígeno por casi 7 minutos. Los paramédicos están haciendo todo lo que pueden, pero el tiempo se acaba. En cuestión de minutos, van a tener que tomar una decisión sobre si continuar o declararte muerto. Y ahí es donde entras tú. Tienes una elección que hacer, Huicho. Puedes quedarte aquí. Puedes cruzar completamente. Unirte a tus carnales en este lugar donde no hay más dolor, ni miedo, ni lucha. Sería fácil. Sería pacífico. Y nadie te juzgaría por elegir eso. Has sufrido suficiente. Has luchado suficiente. Mereces descansar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. O puedes regresar. Puedes volver a ese cuerpo que duele, a ese trabajo que te agota, a esa vida que es difícil. Pero si regresas, no vas a regresar igual. Vas a regresar con una misión. Vas a regresar con un propósito que es más grande que tú mismo.
Me miró directamente a los ojos con una intensidad que era casi física. Ve y dile a los homies que todavía hay tiempo de borrar la tinta con sangre mía. Ve y dile a cada pandillero, a cada morro en las esquinas, a cada madre llorando por su hijo perdido, que la redención es real, que el cambio es posible, que no importa qué tan profundo hayas caído, mi mano puede alcanzarte todavía. Esa es tu misión si eliges aceptarla. No te voy a obligar. El amor verdadero nunca obliga. Pero te estoy pidiendo, te estoy invitando. ¿Qué dices, Huicho? ¿Te quedas o regresas? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo denso, llenando cada espacio entre nosotros. Miré a Jesús, luego a mis carnales, que observaban en silencio. Luego de vuelta a la escena de mi apartamento, donde los paramédicos seguían luchando por mantener mi cuerpo con vida. Era la decisión más difícil que había enfrentado en toda mi existencia. Por un lado estaba este lugar de paz absoluta, donde el dolor era solo un recuerdo lejano, donde mis hermanos caídos vivían en una alegría que nunca habían conocido en las calles de San Salvador. Aquí no había cuentas que pagar. No había jefes exigiendo más horas, no había espalda que doliera después de 12 horas bajo las trailas. Aquí solo había luz y amor y una sensación de estar completo que nunca había experimentado en vida. Pero por otro lado estaban Rocío y los gemelos. Pensé en Luis Miguel Jr. y Mateo Salvador, apenas 5 años, todavía tan chiquitos que necesitaban a su papá para todo. Para alcanzarles las cosas del estante alto de la cocina, para cargarlos cuando estaban cansados después del parque, para leerles cuentos antes de dormir con las voces graciosas que los hacían reír hasta que les dolía la panza. Pensé en Rocío, mi esposa, mi compañera, la mujer que me había visto en mi peor momento y decidió amarme de todas formas. La mujer que trabajaba doble turno cuando yo estaba aprendiendo el oficio de mecánico y no ganaba suficiente. La mujer que me despertaba con besos en la frente los domingos y me preparaba chilaquiles, aunque ella estuviera más cansada que yo. Pensé en mi abuela Domitila, todavía viva en San Salvador, con sus 82 años y sus manos temblorosas que seguían sosteniendo el rosario cada noche. Si yo moría ahora, la noticia le llegaría por teléfono y sería el golpe final que su corazón frágil no podría soportar. Había sobrevivido terremotos, guerras civiles, la pérdida de 2 hijos y un esposo. Pero perderme a mí, su nieto que había logrado escapar del infierno y construir una vida nueva, eso sería demasiado. Y pensé en todos los morros que todavía estaban en las calles, en las esquinas de la colonia Iberia y de Oak Cliff, y de cada barrio de cada ciudad, donde los jóvenes se sentían tan sin esperanza que una placa y un arma parecían la única identidad disponible. No es justo, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. No es justo que me hagas elegir. Quiero quedarme aquí con mis carnales, pero también quiero volver con mi familia. Quiero la paz de este lugar, pero también quiero ver crecer a mis hijos. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Jesús sonrió con tristeza, como si hubiera escuchado esa misma queja millones de veces. Porque así funciona el libre albedrío, hermano. Dios podría forzarte a regresar, podría manipularte para que elijas lo que Él quiere, pero entonces no serías libre, serías un títere. Y Dios no hace títeres, hace hijos. Y los hijos tienen que elegir su propio camino, incluso cuando las elecciones son difíciles. El triste se acercó y puso su mano en mi hombro. Huicho, voy a ser honesto contigo. Si te quedas, va a ser increíble. Vamos a estar juntos de nuevo como en los viejos tiempos, pero sin la violencia, sin el miedo, sin toda la basura que nos rodeaba. Vamos a jugar fútbol eterno en ese pasto perfecto. Vamos a reír hasta que nos duela el estómago sin preocuparnos de quién está vigilando desde la esquina. Va a ser todo lo que alguna vez soñamos que la vida podría ser, pero nunca fue. Hizo una pausa y su agarre en mi hombro se apretó. Pero hermano, si regresas, vas a poder hacer algo que ninguno de nosotros pudo hacer. Vas a poder advertir a los que vienen detrás. Vas a poder decirles que este camino de las pandillas solo lleva a 2 lugares, la prisión o la tumba.
Y algunos, no todos, pero algunos, te van a escuchar, porque vas a hablar con autoridad. No vas a ser un predicador que nunca vivió la calle sermoneándolos desde su torre de marfil. Vas a ser un veterano, un sobreviviente, alguien que caminó por el mismo infierno que ellos y salió del otro lado. Smiley asintió vigorosamente. Y piensa en tus gemelos, carnal. Si te quedas, van a crecer sin su papá. Van a ser otros 2 morros más sin figura paterna, y ya sabes cómo termina esa historia. Las estadísticas no mienten. Los chavos sin padres tienen más probabilidad de meterse en pandillas, en drogas, en toda la misma mierda de la que tú escapaste. ¿Quieres eso para Luis Miguel Jr. y Mateo Salvador? ¿Quieres que repitan tu historia cuando tienes la oportunidad de cambiar su destino? El fantasma, siempre el más sabio, agregó. Además, Huicho, no es como si no nos fueras a volver a ver. Este lugar no va a ningún lado. Nosotros vamos a estar aquí esperándote cuando sea tu tiempo real de cruzar. Puede ser en 20 años, en 30, en 50, si Dios quiere. Pero eventualmente, todos terminamos aquí. La diferencia es lo que haces con el tiempo que te dan allá. Puedes usarlo para hacer una diferencia, para cumplir el propósito para el cual fuiste creado, o puedes rendirte ahora y siempre preguntarte qué hubiera pasado si hubieras regresado. Jesús extendió su mano hacia la escena de mi apartamento y la imagen cambió. De repente no estaba viendo el presente sino el futuro, o más bien 2 futuros posibles. En el primero, me veía a mí mismo en la funeraria, mi cuerpo en un ataúd barato porque no teníamos seguro de vida suficiente. Rocío estaba destrozada, envejecida 10 años en una semana, sosteniendo a los gemelos que lloraban sin entender completamente por qué papá no se despertaba. Vi los años siguientes en flashes rápidos, Rocío trabajando 3 empleos para mantener el apartamento. Los gemelos creciendo sin mí, volviéndose más rebeldes, más enojados. Luis Miguel Jr., con 13 años, siendo reclutado por una pandilla local. Mateo Salvador metiéndose en drogas a los 15. Rocío con 40 años pero pareciendo de 60, completamente rota por la pérdida y el estrés. Mi abuela muriendo sola en San Salvador. Mi nombre en sus labios hasta el último aliento. Entonces la imagen cambió al segundo futuro. Me vi despertando en el hospital, conectado a 1000 máquinas, con Rocío llorando de alegría sobre mi pecho. Vi a los médicos rascándose la cabeza, incapaces de explicar mi recuperación completa sin daño cerebral, después de 7 minutos sin oxígeno. Vi mi regreso al apartamento, más débil físicamente, pero más fuerte espiritualmente. Vi las conversaciones que tenía con Rocío tarde en la noche, contándole todo lo que había visto, todo lo que había experimentado. Vi cómo esa experiencia nos acercaba más, hacía nuestro matrimonio más fuerte, más profundo. Vi cómo empezaba a visitar prisiones los fines de semana, compartiendo mi testimonio con reclusos que estaban donde yo había estado. Vi sus caras cambiando mientras escuchaban, algunos con escepticismo, pero otros con esperanza naciente en sus ojos. Vi cómo empezaba a conectar con organizaciones que trabajaban con jóvenes en riesgo, cómo mi historia se volvía una herramienta para alcanzar corazones que estaban cerrados a mensajes convencionales. Vi a un chavo de 16 años, tatuado hasta el cuello, escuchándome hablar en un refugio y llorando mientras decidía salirse de su pandilla. Vi la cadena de reacción, cómo ese chavo influenciaba a otro, y ese a otro más, una onda expansiva de cambio que empezaba con mi decisión de regresar. Vi a mis gemelos creciendo con su papá presente, no perfecto, pero presente. Los vi graduándose de la preparatoria, algo que ni yo ni Rocío habíamos logrado. Los vi yendo a la universidad, rompiendo el ciclo de pobreza y violencia que había definido generaciones de nuestra familia. Vi a Rocío sonriendo de verdad otra vez. No la sonrisa forzada de alguien sobreviviendo, sino la sonrisa genuina de alguien que está viviendo. Vi a mi abuela recibiendo una videollamada desde Dallas, viendo a sus bisnietos hablarle en español que yo me aseguraba de enseñarles, muriendo años después, rodeada de amor y con la certeza de que sus oraciones habían sido respondidas más allá de lo que se había atrevido a soñar.
Las imágenes se desvanecieron y quedé mirando a Jesús con lágrimas corriendo por mi cara. «Ya sé que tengo que elegir», dije con voz temblorosa. «Siempre lo supe, creo. Desde el momento que pusiste la pregunta frente a mí. Pero tenía miedo. Tengo miedo. Porque regresar significa dolor. Significa lucha. Significa levantarme cada día y elegir seguir adelante, incluso cuando es difícil. Aquí es fácil. Allá es duro». Jesús asintió con comprensión. «El camino fácil rara vez es el camino correcto, Huicho. Y sí, va a ser duro. Habrá días en que vas a extrañar este lugar, tanto que te va a doler físicamente. Habrá momentos en que vas a querer rendirte, en que vas a cuestionar si hiciste la elección correcta. Pero yo voy a estar contigo, no como estoy aquí ahora, visible y tangible, sino de otras maneras, en la fuerza que no sabías que tenías, en las palabras correctas que salen de tu boca en el momento justo, en las puertas que se abren cuando no hay razón lógica para que se abran, en la paz que llega en medio del caos. Esa voy a ser yo, caminando contigo cada paso del camino. Me volví hacia mis carnales, cada uno de ellos mirándome con una mezcla de tristeza por mi partida y orgullo por mi decisión. El triste me abrazó fuerte. «Nos vemos del otro lado, mi hermano. Y cuando llegues para siempre esta vez, vamos a tener el partido de fútbol más largo de la eternidad». Smiley me dio un golpe juguetón en el hombro. «Dale duro allá afuera, Huicho. Haz que nuestra muerte signifique algo. Haz que nuestra historia sea una advertencia que salve vidas». El fantasma me miró con esos ojos sabios. «Recuerda, morro, que los tatuajes no definen quién eres, son solo tinta. Lo que define quién eres es lo que eliges hacer cada día. Elige bien». El Chele, el Jonás y el Flaco me abrazaron todos juntos, un último abrazo grupal como solíamos hacer antes de las misiones peligrosas, excepto que esta vez la misión era vivir, no morir. Jesús puso su mano en mi pecho, justo sobre mi corazón. Pude sentir calor irradiando desde su palma, penetrando a través de mi piel, mis costillas, llegando directamente a mi corazón. «Esto va a doler», advirtió. «El regreso siempre duele. Es como nacer de nuevo, y nacer nunca es cómodo. Pero del otro lado te esperan personas que te aman, te esperan propósitos que solo tú puedes cumplir, te espera una vida que vale la pena vivir». Presionó más fuerte y el calor se intensificó, volviéndose casi insoportable. «Ve con mi bendición, Luis Miguel Torres, ve con mi poder, ve con mi amor, y ve con esta orden que te doy, no como comandante, sino como hermano que te ama. Dile a los homies que todavía hay tiempo de borrar la tinta con sangre mía. Diles que la redención es real. Diles que yo los estoy esperando con los brazos abiertos, no importa qué tan lejos hayan caído». «¿Me escuchas, Huicho?» «Te escucho», logré decir mientras el dolor en mi pecho crecía exponencialmente. «Te escucho, y voy a cumplir. Lo juro por la memoria de mis carnales, por el amor de mi familia, por las oraciones de mi abuela. Voy a cumplir». Jesús sonrió, esa sonrisa radiante que contenía todo el amor del universo. «Lo sé, por eso te elegí. Ahora ve, ve y vive, ve y ama, ve y transforma. Tu historia apenas está comenzando». Presionó una última vez y fue como si un rayo atravesara mi cuerpo. El dolor fue indescriptible. Era como si cada nervio de mi cuerpo se incendiara simultáneamente. La luz dorada del parque se volvió cegadora, borrando todo. Escuché voces, primero lejanas, luego más cercanas. «¡Tengo pulso! ¡Tengo pulso!», gritaba alguien con urgencia. «Preparen el oxígeno, está respirando solo». Sentí algo presionando mi pecho, manos empujando hacia abajo con ritmo constante. Sentí algo cubrir mi cara, una máscara bombeando aire a mis pulmones. Todo era confusión, dolor, caos. Y entonces abrí los ojos, no los ojos espirituales con los que había visto ese otro lugar, sino mis ojos físicos, pesados como piedras. Lo primero que vi fue el techo del apartamento, la mancha de humedad en la esquina que siempre decía que iban a arreglar, pero nunca lo hacía. Lo segundo que vi fue la cara de un paramédico,
un hombre joven con barba recortada y ojos verdes que se veían enormes con el alivio. «Señor Torres, ¿me puede escuchar? Parpadeé si me entiende». Parpadeé, aunque hasta eso dolía. «Excelente. Tuvo un paro cardíaco. Estuvo sin pulso por 7 minutos. Esto es un milagro, señor. No debería estar consciente. No debería tener función cerebral, pero aquí está». Giré la cabeza. Cada movimiento era como mover montañas. Y vi a Rocío. Su cara estaba hinchada de llorar. Su maquillaje corrido formando líneas negras por sus mejillas. Su cabello desordenado. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió de desesperación total a alegría absoluta. «Luis Miguel», gritó mi nombre completo lanzándose sobre mí, abrazándome tan fuerte que el paramédico tuvo que pedirle gentilmente que tuviera cuidado con los cables y tubos. «Pensé que te había perdido. Pensé que te habías ido. No vuelvas a hacerme esto nunca. ¿Me oyes nunca? No voy a ningún lado», dije con voz ronca, mi garganta sintiendo como papel de lija. «Tengo trabajo que hacer aquí. Tengo cosas que decir. Tengo una misión». Ella me miró confundida, no entendiendo, pero yo sabía que habría tiempo para explicar, habría tiempo para contarle todo, habría tiempo para compartir lo que había visto, lo que había aprendido, lo que había prometido. Me llevaron al hospital en ambulancia. Rocío agarrando mi mano todo el camino, negándose a soltarla, incluso cuando los paramédicos necesitaban acceso para ajustar el equipo. En el hospital, los médicos estaban desconcertados. Hicieron escáneres cerebrales esperando encontrar daño masivo por la falta de oxígeno. No encontraron nada. Hicieron pruebas cardíacas esperando encontrar alguna explicación para el paro. Los resultados eran mejores que antes del incidente. Era como si mi corazón fuera nuevo. El cardiólogo, un hombre pakistaní con acento británico y 30 años de experiencia, me dijo honestamente que no tenía explicación médica. «Estadísticamente», dijo ajustándose los lentes, «usted debería estar muerto o en estado vegetativo. El hecho de que esté aquí hablando conmigo, con todas sus facultades intactas, desafía toda lógica médica. Alguien allá arriba lo quiere vivo, señor Torres». «Lo sé», respondí tocando mi pecho, donde Jesús había puesto su mano, donde todavía podía sentir el eco de ese calor divino. «Créeme, lo sé. Me mantuvieron en observación durante 3 días. En ese tiempo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese lugar. Veía las calles brillantes de la colonia Doctores Celestial. Veía las caras de mis carnales. Veía los Nike blancos de Jesús y escuchaba su voz en mi mente, clara como el cristal. «Ve y dile a los homies que todavía hay tiempo». Así que empecé a planear. Le conté todo a Rocío, cada detalle, cada momento de la experiencia. Ella me escuchó sin interrumpir, sosteniendo mi mano, y cuando terminé, solo dijo: «Siempre supe que Dios tenía planes especiales para ti. Ahora sé cuáles son». Cuando salí del hospital, los gemelos me recibieron en la puerta del apartamento con abrazos que casi me tumbaron. «Papi, papi, pensamos que te habías ido al cielo», gritaba Luis Miguel Jr. «Los tíos dijeron que estabas con los ángeles», agregaba Mateo Salvador. Los abracé tan fuerte como pude sin lastimarlos, respirando el olor de su champú de niños, sintiendo sus cuerpecitos temblar contra el mío. «Papá sí fue al cielo», les dije honestamente. «Pero Jesús me mandó de regreso porque tengo trabajo importante aquí con ustedes». Las semanas siguientes fueron de ajuste. Volví al trabajo en el taller, pero ahora veía cada traila, cada tuerca, cada soldadura diferente. Era trabajo honesto que proveía para mi familia, y eso era sagrado. Pero los fines de semana empecé a visitar la prisión del condado de Dallas. Contacté al capellán y le ofrecí compartir mi testimonio. La primera vez que entré a esa sala llena de reclusos con jumpsuit naranja, muchos de ellos tatuados como yo, sentí miedo. Pero entonces recordé la mano de Jesús en mi pecho, y el miedo se transformó en propósito. Les conté todo. No endulcé nada. Les hablé de la violencia, de las muertes, de la prisión en El Salvador, de cómo la calle me había comido vivo. Y entonces les conté del otro lado. Les conté de mis carnales jugando fútbol sin miedo.
Les conté de las cruces de luz donde antes había tatuajes de pandillas. Les conté del hombre con Nike blancos que me dijo que el único tatuaje que importa es su nombre, escrito en el corazón. Algunos se burlaron, algunos se durmieron, pero algunos lloraron. Algunos se acercaron después y me preguntaron cómo podían cambiar, cómo podían salir, cómo podían ser diferentes. Y yo les dije la verdad que había aprendido. No puedes hacerlo solo. Pero no tienes que hacerlo solo. Hay un Salvador que está esperando que le pidas ayuda. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas desde el corazón, todo cambia. Mes tras mes, mi testimonio llegó a más personas. Empecé a hablar en iglesias, en escuelas, en refugios. Cada vez que miraba a mi audiencia, especialmente a los jóvenes tatuados con la mirada dura, tratando de parecer que no les importaba, veía versiones más jóvenes de mí mismo, y mi corazón se rompía y se llenaba al mismo tiempo. Se rompía por su dolor, por su desesperanza, por los caminos oscuros que estaban caminando. Pero se llenaba de esperanza porque sabía con certeza absoluta que la redención era posible, porque si había sido posible para mí, era posible para cualquiera. Ahora, años después de esa noche en el sofá, miro mis tatuajes de manera diferente. Ya no son solo marcas de un pasado del que me avergüenzo. Son cicatrices de batallas que sobreviví. Son mapas de un viaje que me trajo hasta aquí. Y cuando algún chavo me pregunta si me arrepiento de ellos, le digo la verdad. No me arrepiento de nada de lo que viví, porque todo me trajo hasta este momento. Pero tampoco glorificó ese pasado. Lo uso para alcanzar corazones que nadie más puede alcanzar. Y algún día, cuando sea mi tiempo real de cruzar, cuando llegue a ese lugar de nuevo y vea a mis carnales esperándome, estos tatuajes van a desaparecer como desaparecieron los de ellos. Y en mi pecho, sobre mi corazón, va a brillar una cruz de luz, el tatuaje que realmente importa. El nombre de Jesús, escrito no en mi piel, sino en mi alma, y va a valer cada segundo de esta vida difícil, pero hermosa, que elegí vivir.